Sentarse, jóvenes. A reflexionar, esta semana va a tratar lo que es el Evangelio y vamos a tratar de no ser superficial en nuestra manera de explicar, de entender lo que es el Evangelio. Pueden pasar años y años y podemos vivir, incluso morir, sin entender qué es el Evangelio. Por ahí alguien dice, el Evangelio son buenas nuevas. Ya, muy bien. Dice, el Evangelio es Cristo, el Evangelio es el corazón de Dios. El Evangelio, y siempre están diciendo qué es el Evangelio, pero quizás aún oyendo tantas definiciones, no saber, no entender qué es el Evangelio. Y vuelvo a decir que es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Y la pregunta viene siempre, ¿buenas nuevas de qué? Y se lo explico. Años atrás, 2000, 2500 años atrás, cuando un rey tenía un hijo, el hijo nacía y esperaban que sea varón aquel niño. Entonces al final la partera salía y le avisaba al soldado y le decía, ya nació. Entonces salía corriendo el hombre que daba la voz y decía Evangelion, una palabra griega. Entonces la idea era que traigo buenas noticias. Pero si él salía y se paraba y no decía nada, era porque, esto suena duro, quizás no nació varón el niño. O quizás en el parto murió el niño. O quizás murió la madre del niño. Entonces, cuando no anunciaban Evangelion era porque algo malo había pasado, algo inesperado, algo que no se esperaba. Y cuando los apóstoles usan el Evangelio, esa palabra Evangelio, se refieren a las buenas nuevas en Cristo. ¿Y por qué es buenas nuevas? ¿Buenas nuevas de qué? En muchos casos, para entender algo, hay que entender lo contrario, su antónimo, su contrario. Y ahí viene la pregunta, ¿qué son buenas nuevas? Para entender qué son las buenas nuevas tenemos que entender cuáles son las malas viejas. No las viejas malas, las malas viejas, ¿no? ¿Cuáles son esas malas noticias? Para que al ver las buenas noticias digamos Evangelio, hay buenas noticias ante estas malas noticias. Las malas noticias son estas. Versículo 1 dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, pecados. Eso es la mala noticia. Que la persona sin Cristo está muerto en sus delitos y en sus pecados. Muerto, la idea del muerto es que no puede hacer nada por sí mismo. No tiene poder sobre sus delitos, no tiene poder sobre sus pecados. No tiene autoridad sobre sus pecados. Solito quiere cambiar, intenta hacer su esfuerzo para ser buena persona, quizás para acercarse a Dios, quizás para agradar a Dios, intenta hacer algo bueno, pero está muerto, no puede hacer nada. Eso es la mala noticia. Jóvenes que quieren servir a Dios, haciendo sus propios esfuerzos, sin Cristo, sin Dios, sin obediencia, sin arrepentimiento. Están dentro del Evangelio queriendo servir al Evangelio sin seguir el Evangelio. ¿No? Hay más malas noticias. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esa es otra mala noticia. La idea es que la persona está siguiendo la corriente. La idea es que está en un río y la corriente le está llevando, le está arrastrando y él solamente se deja llevar. Se va con la corriente. No tiene él ni siquiera tiene el intento ni la fuerza de ir contra la corriente. Es por eso que muchos padres, quizás tus padres, lloran y luchan contigo. ¿Por qué mi hijo no puede decir no a las drogas? Porque sus amigos lo hacen. ¿Por qué mi hija no puede decir no ante la presión sexual? Porque todas la hacen. ¿Por qué mi hijo no puede decir no ante tantas tentaciones? Porque mi hijo no puede decir no ante tantas tentaciones. ¿Por qué mi hijo no puede decir no ante tantas tentaciones? ¿Por qué mi hijo no puede decir no ante tantas tentaciones? ¿Por qué mi hijo no puede decir no ante tantas tentaciones? ¿Por qué mi hijo no puede decir no ante tantas tentaciones? ¿Por qué mi hijo no puede decir no ante tantas tentaciones?
Y la respuesta es porque la mala noticia es esta, porque está siguiendo la corriente de este mundo. Entonces los padres se esfuerzan en poner ciertas reglas, ciertas barreras, ciertas disciplinas para que se porte bien. Va a portarse bien hasta donde el padre pueda controlarte, o la mamá. Y después sigues la corriente de este mundo. Son malas noticias, joven. ¿Y qué más dice? Versículo 2: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En cada corazón, en cada mente sin Cristo, el espíritu de desobediencia, la obra de Satanás está actuando. Más allá que las posesiones, los exorcismos, de las películas de exorcistas 1, 2 y 3, que por cierto me vi todas. ¿No? Todas. Y todas esas películas lo único que llevan es a mostrarnos cuán grande es el diablo y el poder de Satanás, y se enfocan en el cochambre de la obra diabólica. Pero si somos sinceros con la Biblia y con Dios, la obra de Satanás es llevarnos al pecado y así alejarnos de Dios. Vivir en desobediencia, vivir en rebeldía, vivir bajo la culpa del pecado, vivir sucios por el pecado, vivir lejos de Dios. Esa es la obra de Satanás. Y Satanás va a usar el mundo, va a usar la carne y va a usar todo medio para llevarte hacia allá. ¿Puedes vencer a Satanás? Y las malas noticias son estas: no. ¿Puedo vencer a la corriente de este mundo? Y las malas noticias son: no, no puedes vencerlo. ¿Puedo hacer algo contra mis pecados, contra mis delitos? Y las malas noticias es que no lo puedes hacer. Aunque quisieras portarte bien por un tiempo. Mi sobrina de 14 años una vez hizo algo desastroso. Mi hermano creo que la castigó, la golpeó creo que por 2 horas, ¿no? Ella se portó bien hasta que deje de sentir los moretones y el dolor. Se portó bien por 1 mes. Y después volvió de poquito a poquito, pasito a pasito, como alguna canción del mundo por ahí, ¿no? Algunos se emocionaron. Sintieron que algo se mueve en sus cuerpos. Eso se llama carne. Volvió con el tiempo a lo mismo. Eso es la mala noticia. Gracias. Miren qué sigue diciendo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Me llama la atención que esa palabra opera significa 2 cosas. Trabaja, y la palabra opera tiene que ver con la palabra cirugía. La idea es que Satanás hace un corte tan especial, una operación tan especial dentro de tu ser, que como estás muerto y tieso, Él está trabajando en tu ser. Es difícil vencer a Satanás. Eso es la mala noticia. Es imposible. Hay un evangelio, falso evangelio, que te dice todo lo positivo del ser humano, todo de lo que puedes lograr y hacer, pero negando las malas noticias. Y mira lo que dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos tienen deseo de su carne? Solo ángeles hay en esta tierra. ¿No? ¿Cuántos tienen deseo de su carne? ¿No? La mala noticia es eso, que los deseos de la carne van a estar ahí. Van a estar ahí. ¿Podrás vencerlo? La mala noticia es no. Mira lo que sigue diciendo: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Me voy a portar bien. No voy a ver otra vez, no voy a ver esa página pornográfica, no voy a ver. Pero sus pensamientos vuelven. No lo voy a hacer, no más. Y otra vez, con el tiempo, vuelve. Esas son las malas noticias.
Pero ¿sabes qué trae el pecado? Lo que dice ahí la palabra, y éramos por naturaleza hijos de ira. La mala noticia es esto, que el alma que pecare, esa morirá. Que va a ser condenado, va a ser castigado, va a pagar la culpa de su pecado y lo va a pagar tan caro que le va a doler y le puede doler toda la eternidad. Esas son las malas noticias, que está condenado, no puede salvarse a sí mismo, no puede hacer nada, está lejos de Dios, está lejos de Dios. A veces cuando hay jovencitos en la iglesia y nos cuentan su vida, las cosas que está pasando, y a veces cuando llega la mamá dice, ay, mi hijito, dice la mamá, y uno dice así como, si supiera. Ojalá no le digas, ay, mi hijito, porque más parece hijo del diablo, ¿no? Hermanos, jóvenes, esas son las malas noticias. Hay condenación por el pecado. Entonces, hermano, ya me dijiste todo lo malo que soy, que fui, o no sé, no entiendo esto. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Versículo 4. Ahí comienzan las buenas noticias. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, dentro de la justicia natural de Dios sería, bueno, ha pecado, merece la muerte, merece condenación, merece pagar en el infierno la culpa de sus pecados, él merece toda mi ira sobre él. Pero las buenas noticias es que Dios tiene misericordia, o Dios es misericordioso, dirían otros. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es mejor entendida como una especie de dar amor, quizás sin la otra parte merecerla. Cuando alguien hace algo malo contra ti, y a pesar de que hizo algo contra ti, tú a pesar de eso le muestras amor, le ayudas, le proteges, lo bendices, lo beneficias, aún a costa de ti, aún a costa de perdiendo tú algo tuyo. Eso es la misericordia de Dios. Esas son las buenas noticias. Y dice versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. A pesar de que Él ve tu cuerpo, la figura es del cuerpo que está muerto, a pesar que mira tu cuerpo y ve que el cuerpo está putrefacto y ve incluso en el cuerpo la operación del maligno, ve la operación de Satanás, hecho pedazos ese cuerpo, a pesar que vio tu cuerpo hecho pedazos, o sea, tu cuerpo operado, Dios dice, lo voy a resucitar. Amén. Eso es el Evangelio. A pesar de que desde que tiene uso de razón, siempre está mintiendo, siempre está manipulando, siempre tiene malas intenciones, siempre está robando, siempre está cometiendo todo tipo de pecados. Todo pecado que pueda hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Si le ofrecen esto, lo va a hacer. Si le piden lo otro, lo va a hacer. Va a cometer con avidez, dice la Biblia, toda clase de males. Llega al punto que Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Está atestado, contaminado, todo desde la cabeza hasta los pies, está completamente corrompido. Eso es lo que somos sin Cristo. Por eso aún hasta los niñitos manipulan a sus padres. Por eso hay tantas mentiras que hasta los niñitos, sin que usted la enseñe. Ahí está la manifestación de esto. Pero Dios, a pesar de estar muerto, te da vida. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, ¿será que yo podría vencer el pecado? ¿Podría dejar mi maldad? ¿Podría dejar de ser tan culpable como usted me está diciendo que soy? ¿Será que yo puedo dejar todas mis imperfecciones? ¿Será que yo puedo ser una nueva persona?
Y el apóstol Pablo le dice, sí, esas son las buenas noticias en Cristo Jesús. Y un joven me dice, hermano, realmente yo sé que no voy a poder. Sí, tienes razón. Tiene que operar en ti algo más que tú mismo. Dios tiene que operar en ti, resucitarte. ¿Será que Dios va a poder conmigo? Sí, lo que está diciendo ese texto, y te explico el significado teológico de este texto, es esto. El punto es esto, que así como el poder de Dios funcionó en Cristo Jesús para levantarlo de la tumba, Dios también tiene suficiente poder para darte vida espiritualmente, para levantarte de tu muerte espiritual. Eso es el Evangelio. ¿Quiere decir, hermano, que yo puedo dejar mis vicios, mis pecados, mis tentaciones, mi maldad? Sí, puedes, bajo el poder que Dios pone en ti. ¿Qué es más difícil? ¿Sanar a un moribundo o resucitar a un muerto? ¿Qué es más difícil? Ya nada es imposible después de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Hace como 2 meses o 3, creo que, como ustedes les conté, íbamos para Mapa, creo, pero cruzamos por aquí, por estas partes de aquí de Chihuahua, arriba, atrás de estas montañas. Y el hermano me dice, hermano, aquí es la zona más alta de Centroamérica. Atrás hay unas montañas por el volcán Tajumulco. Y creo que me estaba dando lo que se llama mal de altura, me puse pálido, de hecho soy un poco pálido, y empecé a respirar, pero en lugar de desmayarme por causa de mareo, creo que me agarró con tristeza y nostalgia, ¿no? Y empecé a recordar hace 13, 15 años mi caminar con el Señor. Y iba el carrito a las justas, llegando, esos carritos que hay en Guatemala, ¿no? Y, Señor, hasta aquí me has traído. ¿Fueron mis planes? No. ¿Fue mi operación? No. Ayer fue un día hermoso, bautizamos a más de 10 personas en una iglesia por acá. Y le muestro la foto a mi hermana y cuando ella mira la foto se pone a llorar y dice, yo tenía 15 años, ella tenía 19 cuando nos bautizamos. Han pasado los años y hemos visto la operación de Dios. La operación de Dios más allá de nuestros pecados, más allá de nuestra maldad, más allá de nuestras malas intenciones, más allá de nuestra carne, más allá de la obra de Satanás, más allá de la operación de Satanás. Recordamos el poder de Dios por estos años que nos ha sostenido. A ella, a su esposo, a mi vida, a mis otros primos en el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Por qué Dios hace eso, joven, en tu vida? Para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Y ahí viene el famoso versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No voy a pelear, algunos de ustedes quieren pelear, ¿qué significa y esto no de vosotros? Si es fe o gracia, no voy a pelear en ese tema. Pero quiero decirte algo, lo que este texto está diciendo es que necesariamente tiene que ser por gracia. Tiene que ser bajo regalo de Dios, bajo obrar de Dios, bajo don de Dios. Tiene que ser bajo el obrar de Dios, porque si es por ti mismo, por tus esfuerzos, por tu deseo de cambiar, por tu voluntad propia, va a ser imposible. Tiene que ser por gracia. Tiene que ser por la gracia de Dios. Porque tú mismo quieres cambiar, tú mismo quieres hacer las cosas a tu manera, tú mismo quieres trazar tu línea correcta.
tu línea recta, la línea que crees que es bueno, que es lo correcto o que es algo que a Dios le va a agradar. Y el apóstol Pablo va a decir, no puedes. Tiene que ser por gracia de Dios. Por eso dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Aún aunque quisieras gloriarte, aún aunque lo intentaras, ya nos digo versículo 1, 2, 3, 4, 5. Las malas noticias. Llega a ser imposible. Joven, entonces, ¿qué es el Evangelio? Es la obra de Dios a través de Cristo. Contra, sobre las malas noticias, que eres pecador, que estás condenado, que estás separado de Dios, que es imposible que te libres del pecado. Entonces cuando, dice el versículo 8, cuando creemos por medio de la fe, cuando por fe creemos en el obrar de Dios, en la gracia de Dios, alcanzamos lo que llamamos el misterio de la salvación, el milagro de la salvación, el ministerio de Dios. Alcanzamos eso. Entonces, cuando creemos delante de Dios, cuando creemos su mensaje y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha prometido, lo que hace, entramos dentro de ese misterio del obrar de Dios. Hoy en la mañana me pregunta un joven por WhatsApp y me dice, hermano, ¿cuál es la diferencia entre creer y creer? Son de esas preguntas que algunos jóvenes todavía hacen, ¿no? Otros están preguntando, ¿quién ganó el mundial? No. Algunos que conozco por aquí, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cuál es entre creer y creer? Explícame. Es que yo estuve evangelizando a una persona y me dijo que cree en Dios, pero yo sé que no cree en Dios. ¿Cómo sabes que no cree en Dios? Sí, pues porque no cree en Dios. Pero él dijo que cree en Dios. Es que ahí me confundo eso. Entonces le digo, mira, hemos malentendido nosotros. Nosotros en el siglo XXI, para nosotros creer es esto. Creer para nosotros es aceptar que Dios existe. Aceptar que Cristo murió en la cruz del Calvario, aceptar que Cristo murió por mis pecados, aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Creer es aceptar que la iglesia tiene la razón. Creer, eso es para nosotros en el siglo XXI. Eso es creer para nosotros. Pero ¿sabes qué? En la Biblia, creer no solo es eso. En la Biblia la idea es aceptar esta verdad y vivir por esta verdad, seguir esta verdad, morir por esta verdad, obedecer a esta verdad, encaminarme en esta verdad. La idea es, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, la idea es que sí, creo lo que Él hizo por mí, lo que hace por mí. Creo y sé lo que debo hacer por Él en ese caminar. Nunca en la Biblia queda solamente en esa concepción mental. Vamos a la calle a evangelizar casa por casa y todo te va a decir, yo creo en Dios. Salvo que por ahí alguien te va a trolear, ¿no? Un día vi un video por ahí, una vez tocaron la puerta. ¿Quiénes son? Somos los testigos de Jehová, dice. Y ese hombre sale y dice, no, lo siento, aquí no creemos en Jehová. ¿En quién creen ustedes? Pues en Cayosá. Busquen ese video, está en YouTube, ¿no? Los que se ríen son de mis tiempos. ¿No? ¿Cómo así? Dice que creen que no. Sí, creemos en Kaiosama y su gran representante y mensajero Goku. Y empezó a dar toda la trilogía de Dragon Ball Z. ¿No? Pero aparte de ese troleo, tú vas a las calles y dices, yo creo en Dios. Ah, entonces usted es santo. Todos dicen creer a Dios. Pero la pregunta es, ¿de qué fe está hablando aquí en el versículo 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe en el Nuevo Testamento es seguimiento, es obediencia.
comienza aceptando esa verdad que le proclaman los apóstoles y continúan siguiendo, viviendo esa fe, esa aceptación, lo que le predicaron. Por eso a los que creyeron se les llamaba creyentes en tiempo presente o continuo, como quieras llamarlo. ¿Ya? Esa es la fe salvadora. Cuando tú dices, Señor, reconozco, yo sé que soy pecador, mis pecados me dominan, mis pensamientos, Satanás opera en mí de manera vilmente, soy instrumento del diablo, pero también reconozco tu obra en la cruz del Calvario, quiero gozar, vivir de ese poder de la resurrección en mi vida, quiero servirte, quiero seguirte, creo que por gracia me ofreces. Allí hablamos de aceptar el Evangelio. Y vamos terminando el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, lo que usted está diciendo es que yo puedo hacer buenas obras. Sí, ya en Cristo, a través de la obra de Cristo puedes hacer el bien, puedes vencer a la carne, puedes vencer a tus malos pensamientos, puedes vencer a tus malas intenciones, a tus manipulaciones, a tus mentiras, tu orgullo, tu arrogancia. Todo lo pecaminoso puede convertirse, puede transformarse a través de la obra de Cristo en algo bueno. ¿Será que puedo hacer algo bueno? Sí, en Cristo. Esas son las buenas noticias ante las malas noticias. Póngase de pie. Vamos a terminar este tiempo. Y vuelvo a leer, te dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hoy como inicio de campamento, vamos a ver si esto es cierto. ¿Será que yo puedo hacer buenas obras? Sí, en Cristo, sí. Buenas obras comienzan haciendo algo bueno hacia el prójimo. Esas son las buenas obras aquí. Más allá de que alguien diga, no, es que buenas obras aquí es orar, leer, sí, esas son disciplinas espirituales, pero buenas obras siempre tienen que ver con buscar el bien del prójimo, ya sea creyente o no creyente el prójimo. Entonces, te voy a dar 1 minuto para que hagas una buena obra con el que está a la par tuya. Vamos. Si tú eres cristiano, Dios te ha preparado, te ha capacitado para hacer una buena obra. Vamos. Vamos. Haz algo bueno para el otro. Haz algo bueno para el otro. Haz algo bueno para el otro. Si no tienes nada bueno que dar y hacer para el otro, haz algo bueno para el otro. 30 segundos más. Quizás tienes algo que regalarle, algo que darle, algo que decirle. Haz algo bueno para el otro. Nadie tiene algo bueno para mí. No. Muy bien, vamos a terminar, jóvenes, vamos a terminar orando del Evangelio y que Dios obre a través de su tiempo. Vamos a orar. Señor, ayúdame a dedicar más por tu Evangelio. Muéstrame mi naturaleza cada vez más por medio de tu Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche una vez más.
impotencia, nuestra debilidad, nuestra flaqueza. De la resurrección, que de la misma manera se aplica a nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme al poder de la resurrección, que se manifieste, Señor, tu poder en nuestras vidas, ante el pecado, ante la tentación, ante la operación de Satanás. Úsanos como instrumento, Señor. Úsanos, Padre, como instrumento esta semana. Una vez más oramos por cada consejo, por cada predicación, por cada enseñanza, por cada taller. Todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte, para entender tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por este tiempo. Glorificamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Les voy a invitar a que permanezcamos así sobre nuestros pies. Vamos a cantar al Señor. El himno se llama Señor, tú me llamas. Corazones siempre alegres. Cuando escuchamos ya llamar